Bueno, chefs, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de MEC, nuestra primera sesión de mesa experimental de chef con grandes. Me siento súper halagado, súper contento de tener grandes cabezas de la gastronomía. Y pues bueno, este espacio es para poder compartir, experimentar algunas cosas de su trayectoria, retroalimentarnos y sobre todo crear una comunidad de chefs. ¿Vale, chef? Sí, muchas gracias por estar acá. De verdad, esta es la casa de ustedes. Siéntanse en confianza entre amigos. Y bueno, creo que vale la pena que empecemos un poco con la discusión gastronómica, empezar a entender un poquito los puntos de vista. Hay algo que me gusta mucho y es que veo muchas generaciones de cocineros en esta mesa y creo que eso va a hacer que la charla sea muy nutrida y que podamos tener muchos puntos de vista. Para iniciar, me gustaría, Chef Curi, arrancar con una pregunta muy interesante y es, ¿cómo refleja la gastronomía mexicana actual los cambios sociales y culturales de este país? ¿Cómo lo refleja? Bueno, pues obviamente nos acordamos que prácticamente el socializar implica también, además de esa convivencia, pues culinariamente hablando, el compartir, ¿no? Claro. Entonces todo eso, pues obviamente se tiene que traspasar de alguna forma u otra en todos esos convivios y en todas esas mesas y todos esos convivios culinarios. Y yo creo que el día de hoy hay muchísimas tendencias, ya platicaremos de otras, ¿no? Pero yo creo que también estamos tratando de regresar a algunos orígenes, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más estamos viendo el día de hoy el regresar a nuestras bases, el regresar a nuestra cultura, el, digamos que dignificar un poco más la gastronomía tradicional mexicana y nuestros productos, ¿no? Véase, digo, ha pasado muchas cosas, ¿no? Pero desde el mezcal que hoy pues está en los cuernos de la luna, digamos, ¿no? Ya pasamos por el tequila, etcétera. Y no sé, yo creo que hay muchos productos también que estamos tratando de rescatar y de resaltar en las diferentes mesas, ¿no? Que hay hoy. Sí. Creo que es muy interesante lo que dices, porque creo que México, como extranjero, ¿sí? Creo que México es una referencia para el mundo de este tema de el impacto social que puede tener la gastronomía hacia literal, perdón la redundancia, pero hacia la sociedad, ¿no? Como el respeto por el ingrediente, por el entorno gastronómico que tienen los mexicanos y la valoración de su cultura hacia la gastronomía, porque la vuelven insignia, ¿sí? Y la defienden a capa y espada, ¿sí? Personalmente creo que en Colombia la gastronomía tiene presencia, pero le falta ropita, dice un gran cocinero colombiano. Pero es impresionante cómo impacta esto hacia la sociedad en la gastronomía mexicana y de verdad admiración total hacia la cultura mexicana. Esto me lleva a tener un punto muy importante y es el respeto de la tradición impacta socialmente la cultura mexicana per se, o sea, al interno de la cultura como tal. Mira, yo creo que todos los días vemos ir y venir cocineros, tendencias, conceptos, restaurantes diferentes, etcétera. Pero sí, yo creo que el mexicano hoy está tratando de revalorar un poquito más y justamente pues sacar la casta, ¿no? Digamos, por nuestros ingredientes y por nuestra cultura, ¿no? Yo creo que eso sí se está viendo hoy un poquito más que antes. Y justo este cambio de lo que decía Sarto, ya salen más tendencias, hablamos más de técnicas. Coyotita, esto me traslada a algo bien interesante, porque al final del día hemos evolucionado mucho con técnicas, con modernización, tecnología, ingeniería en alimentos. Pero algo importante, y platicamos hace un momento, es la cocina tradicional. O sea, yo para poder llegar a ese punto, lo importante siempre es conocer la base. Basado en eso, ¿de qué manera crees que han cambiado las técnicas de la cocina hoy tradicional con la introducción de nuevas tecnologías? En lo que has visto hoy actualmente en estos foros, en estas pláticas, en estos conversatorios en los que has estado, ¿cómo ha evolucionado todo este tema? ¿Cómo lo percibes tú? Pues mire, pues yo veo muchas cosas, ¿no? Cambia tanto, por ejemplo, ahora actualmente todos los chefs, como lo dije hace rato, todos los chefs, mis respetos, ¿no? Pero siempre y cuando pues tengamos y
sepamos valorar desde dónde inicia la cocina mexicana. Viene desde el fogón, viene desde, como veníamos platicando, la leña, el humo y todo eso que te hace llorar. Sabes que vas a cocinar, pero vas a degustar esa comida con muchísimo sabor. Es porque el humo salió primero y luego también si se sobrepasa del humo, pues igual le da otro sabor. Pero siempre y cuando tenemos que empezar desde cero, ¿no? Yo empecé desde cero, empecé a ver cómo poner el nixtamal, cómo prender el fuego, que hay que estar soplando porque a veces la leña está mojada o está pues verde. Entonces ahí empiezas y ahí no eran unos braseros o unos no sé qué, porque ahora le decimos braseros cuando pones ahí, porque yo todavía ocupo ese brasero. Pero entonces ahí empieza la cocina, empiezas a cocinar hasta para un huevito, ¿no? Entonces aquí pues no vas a comprar, o sea, vas a comprar algo que no sabes cómo está cocinado, que vas a comer ya todo el huevo, te dan huevo, pero ya está hecho en polvo, no sabes cómo está preparado. Nosotros ahí desde la granja tenemos el huevo, vamos a hacer, y los jitomates y todo, vamos ahí al campo, a tu parcela, lo cortas y haces tu salsita tatemada, los jitomates, todo. Tiene un sabor que ahora sí, los que no lo han probado no tienen ni idea, ¿verdad? Pero pues yo sé que sí, hay muchos, y ahora yo, como les digo, como cocinera tradicional, yo siempre me gusta impulsar a las nuevas generaciones, pues que no dejen de cocinar en un fogón, que lleguen a grandes chefs, por supuesto, que no se queden ahí, pero tienen que cocinar todo lo que, o sea, tienen que saber cocinar la base, desde dónde empieza. Un gran chef empieza también desde abajo, nada más que actualmente los jóvenes, pues dicen, no, yo voy a estudiar para chef, ¿no? Ya va a la universidad, porque salió, digamos, de la ciudad, pero nunca ocuparon un leño para hacer su fogón. No saben. Entonces ya quieren ser chefs. Y yo lo digo porque de donde soy, y en mi trabajo, han llegado jóvenes que van a hacer su servicio, que para ser chef, ¿no? Pero no saben hacer lumbre, no pueden hacer la salsa con el molcajete. Entonces, si no saben eso, y todavía nos preguntan, no, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué lleva? Entonces yo pienso que desde ahí tiene que haber algo, ¿no? ¿Dónde o cómo poder estudiar eso para que ellos vayan sabiendo de dónde viene la cocina mexicana? Porque si no, ¿cómo vamos a saber? Al final del día todo eso es técnica, o sea, de una manera ancestral, ¿no? Pero, y hoy se han modernizado esas técnicas. Augusto Escoffier fue uno de los que implementó este tema de la cocina moderna, ¿no? Pero todo eso, el hablar de la leña, de la temperatura, lo que platicamos hace ratito, ¿no? O sea, la leña debe de tener un tiempo para que puedas cocinar ese huevito, ¿no? O sea, para que no se te sobrepase. Y pues ahí ese tema de mantener vivas esas técnicas ancestrales, ¿no, chef? Sí, sí, definitivamente creo que hay un punto muy importante y es no hay innovación sin tradición. Sí, es súper importante eso. Y esto me lleva a un punto muy importante, Chef Lalo, y es un poco cómo desde tu cocina, que es admirable todo lo que haces, cómo mantienes viva la técnica ancestral de la cocina de fuego en un mundo donde cada vez vemos más tecnificación de los procesos, más tecnología en las cocinas. ¿Cómo has logrado mantener eso vivo? A empezar, ahí hay una cosa importante, no está peleada una cosa con la otra. Okay. Es decir, la innovación y la tradición no son conceptos separados, ni tampoco son conceptos contrarios, ¿vale? A mí lo que me preocupa aquí, bueno, una aclaración primero. Hablaban de impacto social de la gastronomía en la cocina mexicana o cualquier sociedad. En realidad no es un impacto, la gastronomía es un rasgo social fundamental. Es decir, lo tienes que entender como una muestra de después de la lengua, después del lenguaje, la muestra más clara de cultura de cualquier pueblo. Entonces se modifica la lengua, pero se modifica también lo que se alimenta, o de lo que comes. O puedes incluso modificar tu lengua a partir de tu alimento y viceversa. Esto está de la mano y finalmente una sociedad se determina a partir, digo, a salvo lo que ustedes piensen, pero se determina a partir de lo que tú estás comiendo y viceversa, lo individual con lo colectivo. Entonces no es un impacto, sino es un rasgo por el cual puedes ir leyendo o entendiendo cómo es una sociedad o un grupo.
A mí hay siempre, cuando yo hablo de estas cosas y cuando escucho, y creo que Ricardo y yo tendríamos un poquito más de vara en esto, que es el asunto de las técnicas tradicionales mexicanas, ¿no? Que todo el mundo exalta y que hoy están patrimonializadas, no están organizadas, no están academizadas. Tocaste ahorita a Escoffier como el primer como elemento fundamental de la profesionalización de la cocina francesa. Y de ahí de la industrialización o la masificación del concepto de cocina profesional. Las brigadas que hoy tenemos hoy en día siguen estando finalmente construidas a partir de eso, o a partir de esa concepción. ¿Tiene que ver esas bases de cocina francesa con las bases de cocina mexicana? Yo hoy te puedo asegurar que no. Es decir, eso no significa que estén peleadas una con otra y que todos tengamos que mañana sentarnos a hacer o cocinar en fogón. No es que esté mal, sino que hay que organizarlo. Y ese es uno de los grandes deudas que se tiene hoy en día con la cocina mexicana. Entonces, si bien es cierto que tú tienes el radio clarísimo de una bechamel y de un fondo de ternera, ¿no? Clarísimo, porque eso no te lo va a negar nadie, porque los franceses te lo hacen, incluso hasta es ley para saber, para cocinar es ley, se le llama certificación de aptitud profesional, es ley para poder tú titularte o decirte cocinero francés, de cocina francesa. Eso es importante irlo aclarando, esos subtextos. Nosotros no tenemos esta certificación y tenemos una cocina patrimonializada y tenemos una técnica que es probablemente igual de vieja y de importante que la fermentación para el pan. Es decir, tenemos lo que es la fermentación y panificación para el trigo, lo es la nixtamalización para el maíz. Y hoy en día tú no podemos sacar de esta mesa un radio específico sobre cómo nixtamalizar. Y eso es una gran deuda. Entonces, aquí la innovación no se trata solamente de cómo cambias un proceso o cómo le sometes a estudios que te permitan hacer después maquinaria especificada o controlable de manera mucho más tecnológicamente contemporánea. Se trata de que reconozcas primero que el saber ancestral es una tecnología en sí misma, es decir, la nixtamalización es un proceso tecnológico con herramientas muy concretas que te van a dar resultados muy concretos, ¿vale? Okay. A partir de eso, o cualquier cocinero, en este caso lo que hacemos nosotros, es entender que nuestro papel de innovación no es saber qué cambiamos de allá adentro, sino cómo medimos lo de allá adentro para entenderlo mejor y controlarlo mejor. ¿Con qué fin? ¿Con decir que yo soy el maestro de la nixtamalización y yo soy la onda del planeta para nixtamalizar? No, porque probablemente no me interese ni hacerlo. El fin es para que en el momento en el que exista esta ausencia de generaciones más grandes y más adultas que poco a poco se están muriendo, porque insisto, yo siempre les digo a todo el mundo, hay una cosa bien importante, todos nos morimos, ¿no? Sí. Y nos vamos a morir aquí, y se van a morir sus generaciones, se murieron tus abuelas, Vicky. O sea, al final, aquí el asunto es que el no tener registros específicos para poder transmitir esa información te pone unas brechas tremendas de transmisión y te pone unos riesgos que puede llegar a la extinción. Y esto suena muy apocalíptico, pero es real. O sea, al final, cuando una sociedad como tú eres de Huachi, ¿no? Tú estás en Cuetzalan. Sí, bueno, imagínate que Cuetzalan ya los chicos se van a estudiar gastronomía, la licenciatura en gastronomía en Puebla, o a donde sea, y regresan con sus madres, que todavía cocinan así. Hay una interacción de conocimiento, pero esa interacción casi siempre termina siendo una especie de imposición dual, es decir, entre la madre que le dice qué hacer y el hijo que le dice, total que negocian, no pasa nada, ¿no? Pero se sigue sin medir el asunto de la nixtamalización. Entonces, la herramienta básica para producir cocina mexicana y tradición, que todos nos llenamos la bocota, no la conocemos. Y seguimos midiendo cosas como las bechameles, que no está mal, porque también lo tenemos que aprender, ¿no? Pero si a eso le sumas, y eso lo dejo ahí en la mesa para otro tema si quieren, que la manutención de las tradiciones gastronómicas mexicanas, concretamente las gastronómicas, porque no se diga las otras, las del campo, las del bordado, todo lo que tenga que ver con el trabajo de manos, ¿no? Está tremendamente mal pagado. Pues no quieres tú decirte que el día de mañana mejor o me voy yo a Estados Unidos a trabajar para dejar de estar en el campo y dejar de hacer chiles chihuacles, o me voy a la ciudad mejor a trabajar en un hotel porque no vaya a ser que aquí me muera de hambre haciendo lo mismo que hacía mi abuela y mi mamá. Entonces no tengamos, o sea, no le dejemos de entrar a esos temas porque son las ausencias, las cosas que no hemos hecho, las que realmente son relevantes, no las que ya ganamos, ¿sabes? Entonces, desde nuestra visión, para Insignia México hacemos eso, academizamos el conocimiento empírico a través de un modelo propio que nos permite dar como resultado una técnica academizada que sostenga esa tradición y que la permite transmitir a otras generaciones. Okay.
Y que siento que muchas veces en esa parte también, o sea, el tecnificar todo ese tema y academizar toda la base, como dices, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Qué va a traer ese tema de conocer de viva voz el tema de las técnicas Pues porque tradicionales? lo van a aprender normal. Claro, Es que pero- tienen TikTok y tienen Facebook. No le puedes pedir que sigan en el pueblo encerrados en Claro, y eso es algo bien interesante porque la digitalización al final del día va a seguir sucediendo. Y ahí me viene otra pregunta, y justo porque hablamos de toda la parte de digitalización, tecnología, el academizar y todo, pero la gastronomía tradicional también conecta ciertas emociones y esa es una parte importante que es cómo se hace esa cocina con pasión, con amor, que también dentro de esa digitalización se ha perdido mucho ese valor de darle todo el respeto y el peso. Y ahí, por ejemplo, me viene una pregunta y que me gustaría hacérsela a Ricardo, y es, ¿qué rol crees que juegan las emociones y la intuición en la cocina de fuego o en esta cocina tradicional? Pues juega un papel sumamente importante porque si no hay emoción, si no hay una motividad, si no hay un deseo de hacerla, pues simple, simple y sencillamente las cocinas no salen tan bien como deberían de salir y es bastante complejo cocinar en fogón. A mí me gustaría agregar que yo creo que una forma de verlo es que así como se han clasificado ciertos restaurantes como restaurantes de especialidades o restaurantes de que son, que se especializan, no sé, en mariscos o que se especializan en carnes o que se especializan en comida tradicional o todo. Yo creo que una base para no perder ninguna y para que no estén confrontadas ningunas es que tendríamos que hacer una verdadera clasificación del tipo de restaurante, porque también nos afecta, y les voy a platicar por qué, porque también nos afecta cuando vienen las calificaciones en las guías internacionales y todo está hecho bajo el parámetro de la cocina europea, nos guste o no. Entonces nosotros tendríamos, así como sí se logró hacer de la cocina mexicana un patrimonio intangible, yo creo que tendríamos que ser muy claros y que debajo de cada título de restaurante hubiera un subtítulo que se llamaría cocina de fogón, cocina tradicional, cocina moderna, si tú quieres cocina molecular, aunque ese es un término del cual podría haber mucha controversia, pero yo creo que debería de haber una reclasificación del tipo de comida y del tipo de sistemas de cocción que se están utilizando, porque si no, en el mejor sentido de la palabra, los fogones van como perdiendo en esa carrera, ¿no? Y así es como sí se podría hacer de tener verdaderos fogones en restaurantes y que se entienda que es la comida. Pero también estamos llegando a algo muy pernicioso que son las presentaciones. A ver, las presentaciones son sumamente importantes porque por la comida entra por los ojos, pero, eh, pero el asunto es de que muchas veces en esas presentaciones se sacrifican muchos elementos de lo que forman parte de la comida tradicional. Hay que recordar que la comida tradicional es muy compleja. Entonces, dicho todo eso, volviendo a lo de los fogones, la pasión, el entusiasmo, la tradición y la manera de cocinar de los fogones es indispensable para poder mantener ese tipo de cocina. Y tiene que existir una verdadera categoría, una verdadera clasificación donde esto no se dignifique, se redignifique, porque digna ya es, ¿no? Y así poder tener restaurantes de fogón, restaurantes de mariscos, restaurantes de comida tradicional y todo, porque sí en mí hay una preocupación de la comida de fogón que tiende a extinguirse pensando que
todos los nuevos sistemas que no vamos a discutir que no son buenos, pero como que es la única forma de cocinar, como que nos estamos encasillando en un solo tipo de forma de cocinar cuando hay muchas formas de cocinar, ¿no? Súper interesante, y como la idea también es generar discusión, creo que tocas un punto súper interesante y es cómo pasamos ahora del fogón a justo esas técnicas y esos tipos de cocciones diferentes que impactan, ¿no? Pero habían dicho que no están peleadas las Ah, cosas, sí. porque también hay cosas que se desnaturalizan. Por ejemplo, si tú comes quiero ocupar, voy a ocupar otro ejemplo que no sea Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, si tú comes en Veracruz, un huachinango a la veracruzana, estás junto al mar, el huachinango puede ser que haya sido capturado el mismo día o el día anterior, la salsa, generalmente estás dentro de un ambiente de familia, de amigos, de noviazgo, estás viendo el mar en Mocambo, estás viendo la salsa, todo eso es lo que ya llamamos una experiencia. Ahora, cuando traes ese mismo huachinango a la Ciudad de México, le tienes que poner algo, le tienes que poner un mejor plato, le tienes que poner una mejor, para generar la emoción y trasladar ese sentimiento a, a un ciudadano que no está o que nunca ha estado en Mocambo, y cómo le explicas. Y para ese ciudadano o para esa persona simplemente va a ser un pescado con salsa roja. Perdón, pero hay dos cosas ahí, ¿no? El ambiente y el plato en sí mismo. O sea, que creo que ahí hay veces que se confunde y se traslapa. Mucha gente trata de trasladar el ambiente y la verdad es que cuando cocinan, hijo, Dios mío, pero mejor sacan mejor los jubilas y te ponen una foto. Entonces, te emociona más una fotografía. Pero justo ahí es donde lo que decía Ricardo me pareció bastante interesante, y es la entrada de estas tecnologías o de estos instrumentos, ¿no, Chef? Sí, o sea, sí, justo creo que hacia allí va la pregunta un poco, Regina, me gustaría, porque ya vimos un lado de la historia del fogón, ahora un poco partiendo desde tu cocina, desde la inserción de todas estas tecnologías que las hemos usado, hemos cocinado aquí delicioso. ¿Cómo trasladar, por ejemplo, esas emociones a través o cómo crees que desde tu cocina trasladas esas emociones, un poco lo que hablábamos, a través de estas nuevas técnicas como el sous vide, como la cocina molecular? ¿Sí? Tú me enseñaste otro término para la cocina molecular, pero no lo puedo decir porque estamos en horario familiar, pero creo que todos lo sabemos. Que lo escriba y nos lo pase. No, pero que nos diga, porque hay unos que no somos tan avesados. Ahorita se las digo, estamos en horario familiar, pero un poco, ¿cómo crees que a través de tu cocina, a través de la inserción de estas nuevas técnicas, trasladamos las emociones a la comida? Pues creo que al final todo parte justo de lo que comentaba el chef, que es transmitir sentimientos respetando todo lo que estamos platicando, todos estos puntos tan importantes que son las técnicas, los orígenes, y también algo que a mí me encanta, que siento que actualmente está tomando mucho auge, es el producto en tal, cómo los estamos rescatando y estamos buscando ser parte de una cultura que comparte de dónde viene, desde dónde inició la cadena de lo que estás sirviendo el día de hoy en el plato. Y creo que es como un poco nuestra misión el día de hoy. Creo que es un poco como nuestra misión el día de hoy, ser parte de esa educación que estamos como que aportando a la sociedad, de darle valor al producto, a la técnica, a lo que se está haciendo desde donde viene, porque pues nosotros como chefs creo que somos muy arraigados a decir el pescado viene fresco, salió del agua ayer, se sacrificó con un método ético, que pues obviamente va a mejorar la calidad del producto y además pues es como la mejor manera de sacrificar al animal. Y creo que es súper importante compartirle eso a los comensales, porque no están acostumbrados ni a escucharlo, ni a valorarlo, ni a pedirlo, tanto en ingredientes del mar, del campo, de cualquier ecosistema, y entonces siento que se hace como un círculo virtuoso en el que estamos participando, porque además de que tenemos los mejores productos para ofrecérselos a las personas, estamos respetando el medio ambiente, estamos respetando las tradiciones y estamos tratando de justo estandarizar de alguna manera, que creo que es algo que sí falta mucho hacer, para poder respetar esa tradición tanto en el ingrediente, en la forma de cocinarlo,
en de dónde viene todo eso, toda la historia que tiene alrededor, porque creo que algo muy bonito de la cocina mexicana es que la mayoría de los platillos, de los ingredientes, tienen toda una historia alrededor del campo, de cómo se cosechó, de la temporada, del dios al que se le rezó para que se diera esa cosecha. Entonces creo que compartirlo es súper importante y es un tema de tener mucho cuidado, pero que nos puede dar un gran beneficio si logramos con las nuevas técnicas estandarizarlo de alguna manera en la que podamos seguirlo compartiendo y seguirlo aplicando. ¿Puedo decir algo por alusiones? No, yo quiero decirte, fíjate que me quedé pensando en eso. Estandarizar no es lo mismo que tecnificar ni academizar. Todo el mundo cuando yo hablo de la academización de una técnica, piensa que vamos a estandarizar un método y no. Lo que se hace son dos procesos. Se mide y luego se organiza en términos taxonómicos, es decir, entre lo que existe. Ejemplo, ¿tú crees que en 12.000 años de existencia, o creemos que en 12.000 años de existencia del maíz, aproximadamente unos 8.000 años de milpa, unos 3.000-4.000 años de nixtamalización como proceso ya perfeccionado? Luego, con aproximadamente unos, ¿qué te gusta? 500 años de país como México, como colonial. ¿Cuántas sociedades prehispánicas o comunidades originales tenemos? Como 35, tenemos casi 60 lenguas. Somos 130 millones de personas. ¿Ustedes creen que solo hay un tipo de nixtamalización? Es una estupidez monumental creer eso. Entonces, el academizar no significa estandarizarlo para hacerlo homologado, significa para comprender cuáles son las diferencias técnicas de cada una de esas expresiones, probablemente regionales o microscópicas alrededor del territorio. Es un trabajo monumental, titánico, es una brutalidad. Y de hormiga, además. ¿Ande? Y de hormiga, o sea, es un trabajo. Sí, porque tienes que mapearte el territorio. Y luego la otra, y nada más para meter ahí la puntilla, ¿cuánto cuesta eso? Es que al final, en lo que estás diciendo en la valoración del producto, son discursos muy bonitos, pero hoy en día la cocina mexicana se está convirtiendo en cocina elitista. Un producto, un maíz criollo, nixtamalizado artesanalmente, ya no es barato. Y ya pensemos si es que le está llegando a las comunidades que lo plantaron. Ya no comen eso. ¿Cuánta gente en Coetzalan come eso? Porque tienen milpa de traspatio. Pero si pudieran, mañana lo venden a todos lados y después estos les cuesta a ellos y es imposible pagar. O sea, y hay que ir metiendo como estos valores que lo que sí hablas de ética, pero para nuestra misma labor y el entender que en el momento de poner en nuestro liderazgo o nuestra voz cantante, o las suyas que son todavía más grandes, el poner un discurso en mesa cuesta. Y a lo mejor estamos más allá de queriendo ayudar, perjudicando, como que dándole el círculo, cerrando el círculo por otro lado, ¿sabes? Y eso es algo que hay que tener mucha responsabilidad, porque de pronto podemos hacer más daño de lo que estamos ayudando. Pero fíjate que, o sea, en toda esta... Ya, no es regaño, nomás te juegas, que al final me hizo pensar eso, ¿no? No, pero eso es lo bonito de compartir. Sí, pero fíjate que dentro de toda esa evolución en la gastronomía mexicana, ¿y por qué lo tocamos? Porque hoy, vuelvo al mismo punto y lo voy a marcar mucho en la plática, es la tecnología va a seguir metiéndose mucho en el tema gastronómico. Pero como desde nuestra trinchera lo que acabas de decir es, vamos a academizar esta parte, porque también eso es un punto importante. La estandarización va ligada hacia que yo tenga un proceso de, si el plato, ¿no? O sea, que yo hago esto, el cocinero se adapta a un tema de estandarización en el proceso de que si tu técnica es con estos 4 puntos, se tiene que ejecutar con esa técnica, ¿no? La variación del ingrediente y todo va a modificar, sí, porque no puedes tener a lo mejor el mismo ingrediente todo el tiempo, pero lo que estandarizas dentro de ese proceso es para mantener que la técnica de la temperatura, de lo que debe ser. Y para mí viene algo bien importante y con eso quisiera seguir con esta siguiente pregunta, y es, ¿qué papel juega la tecnología entonces en todo este tema de la evolución gastronómica en México? Maxi, ahí me gustaría que lo compartieras y sobre todo, ¿cuál es la técnica, hablando de este mismo concepto, o tecnología con la que empleas más hoy en tu trayectoria culinaria? Bueno, la tecnología, o sea, como bien venimos hablando, siempre va a ayudar a mejorar, también a optimizar sobre todo tiempo. Por ejemplo, el sous vide, ¿no? Es una tecnología que yo vengo usando hace muchos años y es muy buena para usar en un restaurante de repente de fine dining, como también es muy bueno para usarlo en un lugar de banquetes, ¿no? Porque precocinás una proteína al punto justo para que la regeneración sea súper fácil de lograr a la hora del emplatado, ¿no? O puedes lograr que proteínas que realmente te llevan cocciones muy largas
tengan una ternura mucho más marcada. Yo soy medio un mercenario, ¿no? Porque yo soy argentino, me encanta prender fuego y cocinar. Y justamente he logrado en cocciones de 14 horas de cocinar una carne con un fuego muy bajito, con humo, textura muy similares a una cocción a baja temperatura, ¿no? A mí me gusta mezclar un poco todo. De repente si cocino una carne a baja temperatura, la saco, la glaseo con mantequilla clarificada, que eso ya es una técnica muy francesa para darle esa caramelización bien bonita, y después la seco rápidamente en una brasa para que esa mantequilla empiece a caer y genere esos aromas de humo. Entonces ahí estoy usando como 3 diferentes técnicas en un mismo platillo. Es muy importante el tema de las tecnologías en la gastronomía, pero no hay que olvidarse que hay que tener primero sentido común para hacer las cosas, porque eso yo creo que es algo que falta mucho en las cocinas, porque realmente vos podés agarrar una receta y te dice, no sé, 2 kilos de tomate, pero no sé si es tomate bien maduro o tomate medio maduro, y mucha gente realmente no sabe qué hacer cuando se encuentra con ese, ¿viste? Como tipo, uso esos 2 kilos de tomate y ya está. Y si realmente no están maduros, no saben cómo solucionarlo, ¿no? Bueno, eso más o menos lo que piden, ¿no? No, y mira que lo llevas a un punto súper interesante, chef, y es, creemos hoy que la cocina molecular o la cocina en sous vide, podemos hacer cualquier cosa con esto. Hay una cosa en la cocina molecular, como también, yo no sé qué habrán hablado, que habrá hecho Curi ahí, pero boludo, o sea, no, a ver, si te puedes hacer una leche con Nesquik y sos capaz de hacer eso, puedes hacer cocina molecular, no jodamos, es lo más fácil que hay. En serio, es súper fácil, es una tontería. Si puedes hacer una leche con Nesquik. Sí, puedes hacer cocina molecular, puedes hacer, claro. Sí. Entonces, es como que No sé si autorizamos a Curi a decir el término. lo ponemos como si fuera algo súper mágico y súper complicado, que, o sea, pero es que ni no joda, claro. A mí lo que me sorprende es que está tan viejo ya que no se... Además, el autor negó la autoría, la autoría de, Claro, o sea, no, de ese término. O sea, no seamos huevones, la verdad, o sea, no es complicado para nada. Pero ahora, ¿qué pasa? Si lo que vos estás usando como base lo querés como transformar o enaltecer, lo que sea, pero si eso sabe mal, cualquier cosa que vos termine va a ser, y ese es el problema, de que nos estamos olvidando cómo hacer las cosas bien, con sazón o con sabor, ¿entendés? Para después darle seguimiento. ¿No será un problema de que ya la gente en realidad ya no tiene tanto sabor? Es decir, que ya estamos bastante en nuestro paladar muertito. La cocina es un poco esto, un chingo de esto. No, porque si no hay, filosóficamente hablando, si no, el sentido común se obtiene por 2 vías, o por aprendizaje o por accidente. Es decir, no puede existir conocimiento previo de algo, no naces tú en el agua del bautismo mexicano, no te meten la información del guacamole, el tequila y el mole. Pareciera que o a los argentinos de la brasa y es, ¿no? No, o sea, pero hay tiene una que parte haber como aprendizaje, que, sí, información. pero también está la parte emocional, Lalo, ¿entendés? O sea... Yo soy más racional que la historia, te puedes arrodillar con mi mole y me queda re bueno. O sea, es que ese es el punto, que no tiene que ver con con mi situación, sino con la intención de que sepa algo a alguien. La técnica es el medio para poder representar un sabor, ¿no? Hay un punto ahí súper interesante, o sea, ese punto que están tocando es súper importante. Pero sin polemizar, ¿no? Pues, No, y no se trata de eso, son diferentes puntos de vista y están súper interesantes. Y justo vamos a encontrar en el camino chefs muy racionales, como chefs muy apasionados y más hacia el sentimiento. Y como decías tú, ¿no? Esto más un chingo de esto, y hay otros que es esto más un Pero chingo ¿y cómo de lo esto. aprendes? Pues comiendo. Exacto, probando, ensayando. Pero ahí son dos La raza está llena de visiones. alitas. Son dos visiones No. diferentes. Y había que agregar una tercera. Estamos pensando como consumidores a los que les vamos a dar de alimentar, Hacia quién o cocinamos. nosotros como profesionales que son los que cocinamos. Entonces, es muy diferente cocinar para un público que va a llegar a consumir algo porque es muy bueno, a ya verlo con la óptica de chef. Son dos cosas. Y justo eso me lleva a chef Andrés Cárdenas.
muchos puntos de vista muy interesantes sobre todas estas nuevas tecnologías, lo que hablábamos un poco y decía Maxi, a veces queremos hacer todo con todas las técnicas y no todo funciona para todo. Y aquí, Chef Cárdenas, me gustaría que nos contaras un poco cuál crees que es ese ingrediente, ¿sí?, que va a respetar toda la tradición, así lo llevemos a un tipo de cocción como un sous vide o modernicemos su técnica. Híjole, es que, y lo he intentado, ¿no? Pero yo creo que no hay necesidad, y no estoy peleado y me encantan este tipo de técnicas modernas porque todo siempre ha avanzado, ¿no? Antes se molía el maíz en un metate y se le cantaba guaxmol y se hacía una canción y un rito, ¿no? Después se hizo un molino manual y después tenemos ya molinos eléctricos en el que nada más pones el maíz y en 3 segundos tienes el nixtamal perfecto, ¿no? Entonces, no estoy peleado con los avances tecnológicos en la cocina mexicana. Sin embargo, si algo no te va a aportar sabor, no te va a aportar nada y al contrario te va a restar, creo que es mejor no incorporarlo, ¿no? O sea, no me voy a poner a meter al sous vide, no sé, un chile poblano para hacer un chile en nogada o nixtamalizar en sous vide porque no encontraría el sentido de. Entonces, durante mi etapa de estudiante, pues hice un montón de locuras, ¿no? Intentando mezclar técnicas con la raíz que yo creía que era y hacía pura porquería, ¿no? Que ahora hoy me da mucha risa y gracias a eso creo que he podido crecer un poquito como cocinero, pero me parece que no hay necesidad a veces de rebuscar tanto y querer mezclar cosas con nuestra cocina. Creo que la cocina mexicana es increíble por el simple hecho de las técnicas que, como dices, Lalo, no están academizadas, pero no necesitamos tanta cosa como la cocina francesa, ¿no? Nuestras salsas no necesitan un agente externo para espesarse, es el mero producto. No necesitamos un roux, no necesitamos nada más exactamente que el mero producto. Y cayendo un poquito en la parte de la cocina molecular, a mí también la palabra, sinceramente, no me gusta. Es algo que está desde el 1980, ¿no? Que ya existe y que en las escuelas lo siguen enseñando como nuevas tendencias. ¿Nuevas en qué? ¿No? Y tendencias porque, o sea, tenemos que, si queremos ser buenos cocineros, tenemos que regirnos hacia algo con lo que no nos sentimos cómodos y no nos pertenece, como en la raíz. Yo creo que esta palabra de molecular es más hacia el comensal, ¿no? Que el comensal ya piensa que porque algo tiene nitrógeno líquido o porque algo tiene hielo seco, es como, no, hombre, ya es molecular y lo suben a TikTok y pum, ya restaurante viral, ¿no? Pero creo que nuestra cocina no tiene que inclinarse hacia ello. Podemos ser muy creativos, claro que sí, pero para mí la creatividad no es hacer un taco y ponerle un brote de cilantro porque se ve bonito, o decorar con flores nada más porque se ven bonito, porque nada tiene que ver una flor de pensamiento con un esquite, ¿no? Que lo he hecho cuando estaba estudiando, pero empiezas a entender que la cocina mexicana no hay que moverle nada, o sea, no hay que modernizarla, únicamente hay que entenderla, y como decías, claro, los tipos de nixtamalización, o sea, ahora que me fui a Oaxaca, pues entendí que hay un nixtamalizado para el tamal, uno para los tamales colados, otro para la tortilla, otro para la tlayuda, o sea, no hay una forma en la que las universidades puedan entenderlo. Me hubiera encantado estudiar en una universidad que me enseñara 100% cocina mexicana, pero a mí se me hace increíble que, y lo dije hace poquito, ¿no? en un video que subí, sabemos hacer perfectamente masas laminadas, un croissant perfecto, pero no sabemos nixtamalizar. No entendemos nuestro producto, no entendemos el maíz ni cómo viene y el que consumimos ni siquiera es de aquí o está lleno de transgénicos. Entonces, si no entendemos eso, ¿cómo vamos a querer incorporar el sous vide en nuestras técnicas y en nuestras raíces si no entendemos la base de nuestra comida, ¿no? Súper buen punto. Y me gusta mucho todo lo que dices, porque al final del día todo se traslada en dos cosas importantes y es, primero, para mí, la emoción, porque al final del día eso cómo te conecta con las emociones, ¿no? Porque al final del día tú dices, quiero concebir cómo es el proceso, porque te conecta emocionalmente con las raíces de tu gastronomía, pero también entendiendo ahora la parte de la academización, ¿no? Que es, ¿funciona o no me funciona? ¿Esta tecnología me funciona o no para el sabor o el resultado que quiero hacer? Y con esto, chef, la verdad vamos a llegar a nuestra última pregunta. De verdad me pareció bastante buena la conversación. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo y podríamos sacar mucho material. Pero, chef, me gustaría que nos compartieras, Saúl, dentro de esas recomendaciones, y en general está abierta para todos, ¿qué recomendación podríamos dar hoy a algunos cocineros sobre este proceso de exploración hacia la cocina de fuego o cocina de humo y la introducción o la sinergia o la conjugación
con las nuevas tecnologías. Hoy hablamos mucho del sous vide, de la cocina molecular, ¿no? Pero ¿cómo podemos dar esta recomendación para no perdernos en ese hilo, como decía Andrés hace ratito? ¿Qué recomendación podríamos dar? Bueno, ven que de repente aparezco en la mesa, así por arte de magia acabo de llegar. Me disculpan en la tardanza, pero bueno. La magia de la televisión. Exacto, me encanta estar con ustedes, rodeado de tanta experiencia y de tanto conocimiento. Y bueno, en cuanto a lo que se está hablando, que pude entender más o menos por dónde han estado platicando. Mira, la cocina de fuego es tan básica como la evolución del ser humano. O sea, y lo que hay que entender es cómo funciona el tema de las temperaturas y cómo se aplica esto para diferentes tipos de proteínas, cortes de carne que tienen más o menos tejido conectivo que se gelatiniza con el tiempo, con la temperatura. Entonces, básicamente de eso se trata, de conocer cómo funciona el tema de la temperatura y el tema del tiempo y cómo afecta esto en los diferentes tejidos que estamos preparando, ya sean de carne de res, ya sea un borrego, ya sea pollo. Y bueno, en cuanto a cómo enfocarlo, yo siento que ahorita estamos todos rodeados de tanta información que lo más importante sería atinarle a lo que va al punto de lo que necesitamos. No sé si me explico, vamos a ver. Por ejemplo, necesitamos entender cómo funciona un carnero, la carne de un carnero, y yo siento que lo que tenemos que hacer es identificar los tiempos que son para este propósito en específico. Por ejemplo, queremos hacer un guisado de alguna carne que buscamos que quede bien suave, o buscamos un guisado que sea sellado por fuera. Todo tiene que ver con el tema de lo que ya está establecido y que hemos aprendido a lo largo de tantos años de estudio, de aprendizaje, de investigación. Y bueno, ahorita es como esta nueva tendencia que va con el tema de las redes sociales. Veo que la mencionan bastante. Las redes sociales para mí son un mecanismo para eso, para conectar, para aprender, ¿no? También para transmitir conocimientos. Obviamente no todo el conocimiento que está en Internet tal vez no es el más válido o no es el más estudiado de cierta forma, pero conocimiento es conocimiento y al final de cuentas se trata de esto, de experimentar, de platicar, de ver qué es lo que más funciona también. Yo no estoy peleado con el tema tradición-evolución. Yo soy un chef soy un cocinero que nació en Sudamérica con apellido alemán, que vive en México y que aprendió con técnicas japonesas, con varios chefs japoneses. Entonces se pueden imaginar lo que tengo en la cabeza. O sea, yo no estoy peleado con eso, pero respeto mucho a los que son estandartes de sus cocinas. Respeto mucho las creencias de cada quien. Y de eso se trata. Yo creo que lo más importante es que todo sea considerado parte de un aprendizaje. Yo lo quiero ver más bien como somos la misma raza, unimos diferentes culturas y al final de cuentas lo que buscamos es hacer que la comida sepa rica, ¿sabes? La tradición significa que las cosas se hacen de generación en generación y son conocimientos que van pasando de familias y esto se forma como una cultura también, pero eso no está peleado con el hecho de que de repente nosotros, el día que decidamos cocinar al open fire, podamos también integrar alguna técnica y hagamos un pozole molecular. Pues yo no estoy, o sea, a mí me parece que son partes de experiencias, pues, honestamente me gusta sentir esa alma de estudiante todavía. Pero sí, obviamente siempre hay que tener en cuenta el respeto, que es lo más importante, a lo que se haga y cómo se haga, sobre todo. Cómo se haga, porque no es lo mismo que llegue una persona y haga cualquier locura porque se le ocurrió hacerla, a una persona que tal vez investigó cómo hacerlo, a qué temperatura se transforma esto que estoy buscando hacer y el propósito. Si tu propósito es brindar una experiencia, puede ser visual, puede ser organoléptica. Al final del día, para mí, se trata de disfrutar. Si lo quiero resumir en una palabra, es disfrutar. Yo creo que la cocina se trata de eso. Vicky, ahí, bueno, si quieres comentar algo, ¿qué recomendación tú nos darías o darías a los cocineros en este tema de exploración, de pasar de la cocina tradicional a este tema de técnicas modernas?
Pues yo pienso que, como decía yo, pues la exploración es, ¿no? Explorar desde abajo, desde donde viene, ¿no? Desde, como decía hace ratito, desde cómo hacer el fuego, de qué es lo que voy a cocinar, y como decían, que depende de la nixtamalización, son de diferentes cosas, ¿no? Y yo entiendo, y también depende de la clase de maíz que vas a nixtamalizar, porque ahí también el maíz larguito, porque a mí se me fue a ahorita los nombres, los maíces, porque todo tiene sus nombres. Entonces, hay que saber cómo nixtamalizar. El maíz criollo que nosotros allá cultivamos, pues igual, si, o sea, tienes que, ahora sí, con las medidas de su cal, del agua y todo eso, y la medida y en qué tiempo lo vas a cocinar. Depende también de la leña, como platicábamos, la clase de leña que vas a meter. Si esa leña te va a dejar brasas o no, porque hay diferentes clases de árboles. Entonces, hay que saber si yo voy a cocinar con leña de pimiento, o sea, del árbol de la pimienta, pues claro que te va a durar esas brasas, porque es como si fuera el carbón que compramos, el carbón y ahí está. O si vas a cocinar con... Hay unos árboles que se llama charlohuite, entonces ese no te tarda mucho, sí te tarda, pero no es como lo del árbol de la naranja, es decir, la leña, o de la pimienta. Entonces depende de qué leña, con qué leña vas a cocinar. Y igual, pues para explorar bien hay que saber qué clase de leña vas a ocupar, qué clase de maíz vas a nixtamalizar, o frijoles también. Hay muchas clases de frijol, por ejemplo, frijol negro. Si yo voy a cocinar un frijol Michigan, es un frijol negro, ¿no? El Michigan, el pitaleño, y hay otro frijol que es bien grande. Son diferentes tiempos, no es el mismo tiempo que vas a cocinar con Michigan y con el pitaleño, que le decimos. Hay un frijol Nayarit, entonces hay que saber cómo, y entonces hay que hacer una investigación, ¿no? Primero, para que puedas cocinar. Nos quedamos entonces con la investigación primero. ¿Alguien más, chefs? Pues a mí me gustaría decir que es bien curioso cómo entre todos siempre intentamos partirnos la cabeza, ¿no? En hacer cosas distintas, ¿no? Porque como cocineros nos gusta ser a veces distintos y cada quien aporta, por ejemplo, la investigación, ¿no? Que es lo que hace que podamos realizar las cosas. Pero curiosamente, no importa lo que hagamos, todo ante el comensal se va a definir en ¿está rico o no está rico?, ¿no? Pero siempre importantísimo, obviamente, cuidar la técnica, ¿no? Pero pues todo nuestro trabajo de horas, de días, se resume en si gusta o no gusta. Entonces yo nada más creo que se trata de eso, sí creo que hay un sentimiento en la cocina, ¿no? Porque la cocina prehispánica también se hacía así, se le cantaba al metate, ¿no? Para que saliera bueno. Mi mamá me enseñó a hacer tamales y ella le ponía los aretitos a la olla, ¿no? Con el totomoxtle. Y yo crecí con esa idea. Entonces, pues sí, creo que es plasmar esta energía a un producto que creció con la misma energía, ¿no? Correcto. Chef Curi. Digo, un poquito retomando esto último que están diciendo, que también lo platicamos hace rato, la memoria gustativa siempre va de la mano de la memoria emocional. Entonces, a mí me piden, por ejemplo, en diciembre, oye, hazme unos romeritos y un bacalao. Le dije, no, ese que te lo haga tu abuelita. Oye, pero no tienes un negocio de comida. Y no... Sí, pero los de tu abuelita saben mejor. ¿Por qué? Porque es la receta de la casa, de la abuelita, y vienen todas las emociones, ¿no? Encaramadas ahí. Entonces, nunca te van a salir igual ni los romeritos, ni el bacalao, ni la pierna, ni nada, porque no está rodeada de todas esas emociones que obviamente iban ahí impregnadas, ¿no? Entonces, como el guachinango a la veracruzana. Exactamente, ¿no? Por más que se lo platiques, si le pongas ahí el bocambo, ¿no? Como dice Ricardo, pues no, eso nunca va a ser, eso no va a poder ser, ¿no? Y nada más así como anécdota, eso de que es tendencia, pues no sé cuánto tiempo dure la tendencia o no dure la tendencia, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, y si quieren saquen cuentas, ¿no? Pero en el 94, hace 30 años exactamente, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Suiza y a Francia. En Francia había una escuela muy renombrada de Georges Brault-Louis, donde era justamente sous vide, ¿no? Y todo lo que tenía que ver, metías hasta el plato completo en sous vide y todo era así como el no va más. Y en Suiza,
de alguna manera estaba todo aquello de las cocinas de inducción, ¿no? Ahorita hablan del fuego y pues ¿qué tiene que ver el fuego con la inducción? Yo regresé emocionado, ¿no? Estás joven y tú dices, oye, wow, voy ahí con mi querido mentor y muy buen amigo recordado, el chef Heredia, y en ese momento, él en la Hacienda de los Morales como chef, me dice, ven, para que veas que también funcionan estas. Estaban llenando en la mañana de petróleo, o sea, de diésel, las estufas, porque todavía en el 94, cuando ya se cocinaba al alto vacío y se cocinaba, o se seguía cocinando allá también al alto vacío y con inducción, aquí todavía seguíamos cocinando con petróleo en restaurantes que vaya, que si eran de batalla ¿no? y muy concurridos. O sea, entonces eso de qué es tendencia, pues cuánto tiempo tiene que durar la tendencia, ¿no? Es que eso es que es nuevo, pues qué es nuevo, ¿no? O sea, no hay nada nuevo sobre la Tierra. Depende de las experiencias que cada uno tengamos, unos un poquito más jóvenes, un poquito más viejos, pero pues de eso se trata la cocina, ¿no? De compartir y ir buscando esas experiencias y sí, puedes traer al día a día todas las técnicas culinarias que tú quieres, pero al final de la línea también el que tú le impregnes eso, como decía, yo crecí con los aretes en la olla y si hubiera estado en la época conventual, todo se medía y se cortaba con el cuchillo y decía que Dios bendiga y se le hacía la cruz y todo se medía en 3 Padres Nuestros, 10 Aves Marías y entonces todo tenía un tiempo, ¿no? Porque ya estaba como calculado que esos 10 Padres Nuestros te daban este tiempo de fermentación, ese tiempo de lo que sea. Entonces, ¿cuándo naces? ¿En qué época te quieres situar? ¿No? Lalo se fue allá a los 8,000 años atrás, hoy estamos hablando de lo que sucede en TikTok, hace 10 años ni siquiera la palabra existía, ¿no? Entonces, pues, cada uno de nosotros como generación o como cocineros tenemos que vivir la época que nos toca, ¿no? Tratar conservar sí esas técnicas, sí esas cuestiones ancestrales, pero también pues, nos toca implementar y nos toca trascender en una generación y en un periodo de tiempo en el que nacimos, vivimos y como dice Lalo, pues nos vamos a morir, ¿no? Bueno, pues chefs, muchísimas gracias. La verdad es que creo yo, o al menos esa es mi opinión, me siento muy contento de tenerlos aquí. El chef Andrés también, yo creo que va a estar de acuerdo en este proceso de exploración y de crear este espacio y esta comunidad para seguir compartiendo más información de lo que vamos haciendo. Al final del día, y me gustó mucho las palabras de cada uno, es el aporte que dan y es desde su percepción y desde su concepción. Investigación, nuevas técnicas, ¿no? Cocina tradicional, seguirla preservando, ¿no? Como no... Hablábamos hace ratito, es cómo no permitimos que se extinga esa información, porque hoy desafortunadamente no todo está documentado, ¿no? No está identificado de esa manera. Pero ¿cómo podemos hacer para que eso siga preservando, siga manteniéndose sostenible a lo largo del tiempo, pero que todo este tema de concepciones nuevas, de técnicas nuevas, no permita que se extinga de la parte donde nacemos, de la parte raíz, ¿no? Chef, ¿quieres comentar algo más? No, creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que más me gustó de la conversación es los diferentes puntos de vista desde el entendimiento y el conocimiento que tienen, pero hay algo que se preserva, es el respeto por el ingrediente, el respeto por la técnica, por la tradición, así haya innovación. Me encantó lo que tú dijiste, no se pelean, ¿sí? Y ya creo que además hay muchas culturas en esta mesa y ese punto que hablábamos ahorita es, hoy escuchamos hablar de la cocina europea, pero no escuchamos de la cocina latinoamericana. Escuchamos de la cocina mexicana, de la argentina, Creo que tenemos que entender un poco más nuestra gastronomía desde la tradición y desde el entendimiento de la innovación. Correcto. Pues bueno, muchísimas gracias y para ello vamos a pasar ahora a un tiempo de cocina de experimentación y para eso tenemos un pequeño presente para ustedes en estas cajitas que pues, queremos que abran antes de que pasemos a cocinar. Lo ocupo poco, solamente cuando... Bueno, la caja le va a servir para guardar las cosas ahí, las fotos y todo, ¿no? Oigan, guarden la etiqueta por si hay que cambiar o Ay, se nos olvidó de quitarle el precio. Bueno, pues muchísimas gracias, chefs, de verdad, por estar en este tiempo, en este espacio. A nombre de Unilever Food Solutions, Chef Cardona y yo, estamos muy contentos de recibirlos en esta su casa y esperamos que esta sea la primera de muchas sesiones, ¿vale? Muchísimas gracias.
Gracias. No es de la región. Viene pues, Chef, pues la idea era un poco de esto, era compartir técnicas, compartir conocimiento, ver cómo toda la parte del sous vide junto con la cocina de fuego se puede llegar a mezclar muy bien y terminar en un plato, con unos platos fantásticos. De verdad, muchas gracias por compartir conocimiento de todos, es supremamente valioso. Yo personalmente hoy aprendí, siempre que estoy con ustedes aprendo un poquito no, una cantidad. Así que muchas gracias, los invito a que lo que podemos probar, probemos. Y ya vamos a pasar a la mesa para que comamos y compartamos pues una cena no una comida. No he podido con el concepto de cena y comida, para mí es almuerzo. Pero bueno, vamos a comer. Muy bien, un aplauso para todos.